episodio de esta semana analizaremos la entrevista de Wall Street Wolverine a Isabel Pérez y Rocío de Mer haciendo una crítica sin filtros al feminismo institucional. También analizaremos el debate de Red Pill con uno de los episodios más polémicos hasta la fecha. Por fin ha vuelto la nueva temporada de Búscate la Vida y como siempre, José Elías y Eric Ponce no están exentos de polémica. Analizaremos el podcast de esta semana de Spicy Fortuna con temas tan variados como los problemas de contratar en Andorra, bots en Twitch y el juicio antimonopolio de Google. También en Spicy Fortuna, pero con una charla mucho más distendida, analizaremos la conversación entre Marc y Euge en su viaje a Lombok. En Worldcast esta semana analizaremos el testimonio de un ex testigo de Jehová. En Marketing sin filtro traemos partida doble, cómo crear un avatar con inteligencia artificial y la historia de Cuadro, una marca venezolana con más de 170 trabajadores. De la mano de Juan Ramón Rayo analizaremos el rechazo a la reducción de la jornada laboral aquí en España, los problemas políticos que está teniendo Argentina y Francia y el asesinato de Charlie Kirk. En Tengo un Plan derribaremos los mitos del fitness femenino y la pérdida de grasa con Lucía, de Saiyan Kiwi. Y por último, analizaremos esta semana un vídeo sorpresa para saber qué hacer cuando se te ocurre una idea de negocio. Bienvenidos al episodio 8%. Segunda vez que intentamos empezar. 2 meses de episodios. Es verdad. 2. No lo había pensado. 4 y 4. Qué guay. Bueno, pues la introducción de esta semana es un poco... Vamos a intentar controlarnos y no decir palabras malsonantes. Todo el mundo está hablando, lleva toda la semana hablando, esto se sube el lunes, por lo tanto será toda la semana pasada. Ya habéis escuchado, y si no lo sabíais, ya lo sabéis seguro, quién era Charlie Kirk y qué es lo que le ha pasado. Y queríamos sacar el tema aquí en la introducción del podcast. En las historias ya hemos estado también mencionando alguna cosa, pero más que hablar de lo sucedido, a mí me gustaría hablar de todas las derivadas que ha habido a raíz de su muerte, de su asesinato, mejor dicho. Y por ejemplo, un caso concreto que ha pasado. Espera, podríamos explicar para quien no sepa, por si acaso, quién es, qué hacía. Vale. Y luego ya seguimos con... Vale. ¿Vale? ¿Explico o explicas tú? Sí, no explicas. Vale. Bueno, pues Charlie Kirk era un miembro del equipo de Donald Trump. Él creó un movimiento que se llamaba Turning Point USA, que era hacía como rutas y gira por todas las universidades de Estados Unidos. Él se ponía delante de un micro y delante había otro micro y los estudiantes hacían fila para hablar con él, debatir, decirle opiniones contrapuestas, opiniones iguales, pedirle consejo, insultarle. Era espectacular y eso hizo que muchísima gente del público joven se decantara por el partido de Donald Trump. Entonces es como un miembro clave en el éxito de Trump por la parte joven y claro, ha sido un golpe muy duro para los estadounidenses y para todo el mundo realmente, porque a mí me han salido publicaciones de todo el mundo, pero es que en España yo, claro, lo conocí hace muchos años y, de hecho, hace unos podcasts estuvimos hablando de él. En la entrevista de Gavin Newsom estuvimos hablando de él y también lo mencionamos. Y, claro, yo hace muchos años ya que lo conocía y no era consciente de que, claro, el resto de la población también. Y de repente he empezado a ver un montón de historias de gente que seguimos hablando sobre ello. Bueno, he visto un vídeo de Wall Street Wolverine que se nota una rabia que tiene hacia... Pero ya no hacía eso, o sea, no hacía lo que le ha pasado, sino todo el movimiento de los medios de comunicación en redes sociales, todo el odio que de repente ha salido de gente deseando... Desprestigio, sí, el desprestigio. Intentando desprestigiar. Sí, exacto. Y justificando su muerte porque decía discursos de odio. ¿Pero qué me estás contando? Esa persona no ha insultado a nadie en su vida. Se le ha plantado un parguelón delante diciéndole eres de todo. O sea, le han dicho de todo. Y él
al contrario, siempre en su sitio. Te acompaño, o sea, ojalá encuentres el camino de Dios, porque... Rezaré por ti. Exacto, rezaré por ti para que encuentres tu vía, encuentres tu camino. Sí que es cierto que puedes estar o no de acuerdo en determinadas cosas, porque yo, por ejemplo, que luego hablaremos también de este tema, las cuestiones del aborto, yo no estoy al 100% de acuerdo con que se erradique el aborto, porque hay determinadas circunstancias en las que es necesario y es entendible tomar esa decisión. Y por ejemplo, Él apoya eso, ¿eh? Sí, no. Él apoya que en según qué circunstancias sí. Sí, Lo que pero, pasa pero, que pero circunstancias como muy estudiadas, ¿eh? Claro, el problema es que al tener la opción, es que daba datos como que creo que eran no sé cuántos millones de mujeres abortadas en un año. Claro. Entonces, son cifras que te dan a entender de que las mujeres están teniendo una irresponsabilidad. O sea, el problema es ese, la irresponsabilidad de las mujeres. Porque sí, el acto sexual lo comete hombre y mujer, los dos. Pero realmente la que tiene que tener un mayor control es la mujer porque es la que se queda. Claro, es la que al se final expone. es la que se... Exacto. Y él decía eso, que el problema de tener la opción de cuando no quiera, mira, no me apetece, pues no tengo relaciones con cuidado, pues sorpresa, pues lo elimino y ya está. Claro, No, el claro. problema es esa facilidad, ¿sabes? Él decía eso. Yo conforme lo veo es que se ha incentivado y se ha... se ha incentivado el aborto, pero no se ha incentivado la crianza. ¿Sabes? Entonces es como a la vez te estoy diciendo no tengas hijos porque te van a destrozar la vida y aborta porque es súper fácil y no te voy a poner problemas para nada. En vez de incentivar te has quedado embarazada y no lo puedes tener por motivos económicos, que es la mayoría de casos. O sea, hay muchísimas historias de mujeres, bueno, de familias que tienen que decidir abortar porque económicamente no es sostenible que tengan otro hijo o un hijo directamente. Y esa decisión es muy dura, queriendo, pero no puedes. Entonces, conforme yo lo veo, lo que se tendría que incentivar es esas ayudas a la maternidad real. No 200 euros de mierda, porque yo me cago en 200 euros, ¿sabes? Tienes que darle una ayuda en condiciones a todas esas mujeres que quieren ser madres y que no pueden por motivos económicos. Y te digo yo que se reducirían muchísimo las cifras de aborto y aumentarían las cifras de natalidad, obviamente. O sea, es que es de lógica. Ya no tema solo de pagas. Quiero decir, yo no quiero que den pagas a ninguna madre, no quiero que le paguen a nadie a ninguna madre, ni que paguen a nadie a ningún subsidio. O sea, quiero decir, los justos y necesarios. Pero yo, por lo que hablas del tema de pagarle a una persona por tener hijos o una persona por no estar trabajando, yo opto por otra cosa, que es incentivar al no pagar tanto. En vez de que que tenga yo que rellenar algo para tener que tú me pagues algo, para depender de ese pago tuyo, yo abogo más por un pagar menos de otras cosas, así estaré pagando menos y tendré más yo. Es como si me estuvieras dando una paga. Reducir el gasto Exacto. en la vida cotidiana para que ese subsidio no sea tan elevado. No, para que no haya subsidio. Ya. O sea, Pero si tú piensa que la situación idílica en la que un hombre ingresa 10.000 euros al mes se da en uno de cada 20.000 personas. No me entiendes. Yo me refiero a que te reduzcan el IRPF, que te reduzcan el IVA, que te reduzcan todos los extras, los impuestos extras que tienes de todo. Entonces, al final es como si te estuvieran dando una paga, pero no te la dan. Simplemente lo que hacen es que tú seas más responsable con el dinero que no pagas tanto. Claro, sí, no, está O sea, claro. yo abogo más por una bajada de impuestos más moderados a que tengas que depender de un estado que te dé una paga. Yo no quiero pagas, yo no quiero 200 euros por hijo. Yo quiero que me bajes el IRPF, que me bajes el IVA, que me bajes los impuestos de muchas cosas que están ahora subiendo o manteniéndose. Y en vez de darme una paga, yo no quiero pagas. Esa es la finalidad, yo no quiero pagas. A ver, yo sí que, o sea, entiendo tu parte y de hecho estoy de acuerdo, pero sí que creo que debería ir, o sea, que tiene que ir de la mano de una aportación económica adicional, porque la mayoría de las familias se sustentan por los sueldos de los dos. Y si esa madre queremos que se quede en casa, cuide de sus hijos por lo menos el primer año, que no un bebé de 4 meses se tenga que ir a una guardería.
porque has cumplido los 4 meses de maternidad y te tienes que volver a incorporar al mercado laboral para trabajar media jornada, porque encima pides reducción y trabajas media jornada para pagar la guardería, porque no todas las guarderías están subvencionadas, no todos los críos tienen acceso a guardería subvencionada, ¿sabes? Entonces esos gastos igualmente los vas a tener que tener y necesitas ese apoyo adicional. Claro, pero yo me refiero que tú podrías pagar eso si te quitaran de otras cosas. Si te quitan del gasto que tú haces de de tu día a día, al final te queda más dinero. Y Sí. con ese dinero puedes pagar lo que sea. Sí, pero teniendo en cuenta los sueldos que hay hoy en día, que no todos los hombres, las otras partes, porque no todas, no, esto no se da solo en hombres y mujeres, pero todas las parejas, matrimonios, que la otra parte, que no es la que ha gestado el bebé, o la que no se va a quedar en casa cuidando al hombre. bebé, El hombre. sí, el hombre, pero no siempre es el hombre. El que gesta, sí. O sea, el hombre es el que no gesta, siempre. Ya, pero la parte que gesta es la que se queda en casa, Siempre. cuidando al bebé, Sí. ¿vale? Y más al principio Vale. es súper necesario. Claro, por eso. La parte que no gesta, la parte ¿El que hombre? aporta económicamente el dinero a casa, tú quieres decir el hombre, pero Pero- no siempre es el hombre, porque No, hay pero- casos de mujeres y mujeres. Muy bien. Claro, hay Vale. matrimonios lésbicos o matrimonios homosexuales entre dos gays, que uno se queda en casa, aunque no sea gestante, porque han adoptado un hijo y tienen que criarlo en casa. Y no lo puedes negar. Claro, no Eso es no que lo puedes negar. me he liado porque decías gestar. Claro, y eso solamente puede hacerlo la mujer. Claro, pero te estoy diciendo, la parte que no gesta, la parte que introduce el dinero en casa, la parte económica, la parte que da ese sustento económico, no siempre tiene un sueldazo, No, ya. ¿sabes? Y entonces hay veces que son 1.000 y 1.000, 2.000. Y si quitas 1.000, y te quita un poco de gastos, pero es que una familia de 3 con 1.000 euros, ¡fua! Buena suerte, Insostenible. buena suerte. Nos hemos ido un poco, Sí, la verdad que llevamos aquí 10 minutos no de tiempo, sino del tema. También, Pero, también. pero bueno, Bueno, la verdad que esta es la esencia. hemos adelantado un poco temas que venía a traer Sí, hoy, porque ¿eh? yo también. Así que Yo también. creo que la tertulia Pero después será más relajada. Vale. Vale, pues entonces empezamos directamente ya con el meollo del asunto. Venga, otro brindis para empezar. Otro brindis, ¿vale? ¡Uepa! Pues yo, justo vinculado con todo este tema de introducción que hemos lanzado, vengo a hablaros de la entrevista en Wall Street Wolverine de Rocío de Mer e Isabel Pérez. Son, para no equivocarme, lo voy a leer bien, Rocío de Mer es diputada de Vox por Almería y Isabel Pérez Moñino es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Entonces han ido al podcast de Wall Street Wolverine a hacer un poco de... Un poco no. A hacer... ¿Campaña? No. Ah. No tanto campaña, sino crítica al modelo actual. Crítica al modelo actual del feminismo, crítica a la ley trans, al aborto, a la inmigración masiva, políticas de vivienda, defensa de la familia y relatos dominantes en la política española. Es Así una que, realidad, pero es campaña también. bueno, claro, Sí. evidentemente ellos a la vez Claro. que critican, pues lanzan sus propuestas, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco tema por tema todo lo que han tratado porque está cargadito de polémica, ¿vale? Empiezan con el feminismo en España y pues digamos que la línea conductora de todo el podcast es que el feminismo institucional está en declive, que es algo pues que nosotros, o sea, todos sabemos y nosotros también compartimos. Entonces, feminismo como ideología totalizante. Denuncian que el feminismo actual exige comprar todo el pack ideológico. Y si eres feminista, tienes que apoyar a Palestina, ser antitaurino, ser vegano, utilizar ciertas prendas, criticar el uso de una pulserita de España. Todo ese pack ideológico que hace que te limite por todas partes, es que es eso, es que es limitante. Es lo único que te hace ser y formar parte de ese gremio. Sí, o sea, no puedes ser feminista y taurina. Claro. No, No. no puedes. Y no puedes ser una mujer negra capitalista, porque entonces no eres feminista, Claro. ¿sabes? No eres una mujer válida para ellas. Más temas, o sea, imaginaos, esto sería todo el principio, ¿eh? Según ellas, ha generado toda esta polémica del feminismo, ha generado un clima de crispación que tienes, por un lado, a hombres asustados de actuar como hombres. Porque se les va a tachar enseguida de machistas, de fascistas,
de homófobos, de todo, ¿vale? Solo por el simple hecho de actuar como hombres, como su naturaleza. Y por otro lado, están las mujeres paranoicas con ¿esto es un micromachismo? Y sí, Porque es todo lo que están escuchando. todo el día taladrando la cabeza y con unas ideas que no tienen ningún sentido. Y... Yo esta semana escuché una frase de una chica que decía en un podcast, que no traigo esta semana para analizar, pero escucho más, ¿vale? uh-huh. Y decía algo así como, yo quiero que me abras la puerta por caballerosidad, porque quieres abrírmela, pero no que me la abras porque te creas que eres más fuerte que yo. Y digo yo, pero a ver, o sea, vale, puedo entender que digas, hostia, tampoco te voy a abrir la puerta porque diga, menuda parguela, menuda blandengue y menuda, ¿sabes? Menuda tonta o lo que sea, ¿vale? Está mal, el fondo está mal. Pero si vas a la evidencia, eres más débil que yo. Quiero decir, tú puedes con la puerta, claro que sí. O cuando vienes con la compra. ¿Por qué vas a coger tú la bolsa más pesada? ¿La puedo coger yo? Tú puedes llevarla, claro que la puedes llevar, pero al final, a lo mejor, y por norma general, a mí me va a pesar menos. ¿Por qué no la voy a llevar? No pasa nada. Es caballerosidad, sí, pero lo hago porque a ti te costaría más. No lo hago porque seas una mierda, pero sí que eres más débil que yo. Entonces no veo el problema, no... Claro. Pero bueno, ya lo sacan y lo Se encuentran. enzarzan ahí en el ciclo. Vale, vamos a intentar no entrar tanto en todos los temas porque es que está cargado de polémica, pero porque si no se nos va a hacer esto, vamos. Más temas de los que tratan. Hablan de la inmigración y la vinculación con las agresiones sexuales. Se oculta la relación entre ciertas culturas, se oculta la nacionalidad de los agresores en los medios de comunicación y en las instituciones, y ellas tienen una tesis, que es que no les importan las mujeres. Lo que les importa es proteger su relato político. Esto va de la mano de que... esto yo no lo sabía. Para conseguir la nacionalidad, un punto a favor es que seas víctima de violencia de género. Buah. Solo con una denuncia Claro, con un inicio de trámite de denuncia ya tienes más puntos para obtener la nacionalidad. Pero es que eso es como lo que o el permiso de residencia. Como lo que decíamos antes, incentivar a tener hijos o incentivar a que denuncies, ¿sabes? Claro. Es que... Claro. Y entonces, aquí, o sea, al final todo se resume en... No les interesa que se erradique la violencia de género, porque se les cae todo el chiringuito. Porque su pan depende de que más mujeres sigan muriendo. Y punto. Así de claro. Y punto. Ya de cara al final, para ir un poco cerrando ya este podcast, hablan del poder de la familia frente al Estado, que a mí este concepto me gusta mucho porque mencionan que la familia es el último reducto de libertad. Lo que pasa en estas 4 paredes... Ellos no pueden entrar en estas 4 paredes, no pueden atacar y o sea, están intentando destruir el concepto de hogar y el concepto familia porque saben que aquí dentro no pueden atacarnos, porque apagamos la tele y ya no tienen ninguna vía en la que ellos pueden comernos el coco, ¿sabes? Y no les interesa, y les interesa al contrario, como mencionábamos al principio en la introducción, fomentar los vínculos fuera, es decir, nada de familia, solo amistades, vida loca, fiesta y gatos y vino, como dice Jota, ¿sabes? Incentivar el aborto, desincentivar la familia. Todo ese tipo de cosas lo que está haciendo es romper el concepto de familia precisamente por esto que decíamos, ¿no? Y luego también, bueno, así también hablan de las denuncias falsas y del impacto real que tiene en la sociedad, que el principal afectado es el crío que está en medio, o los críos que están en medio de las dos partes. Ellos son los principales afectados y no se piensa en ellos, se piensa en todas las ventajas que se tienen solo por denunciar falsamente a una persona, como mencionábamos antes, y además, lo que se dice siempre, ¿no? Una denuncia falsa se contabiliza cuando, después de hacer esa denuncia y demostrarse que es falsa, denuncias que te han hecho una denuncia falsa. Y ese segundo paso nadie lo hace. Y entonces eso es lo que hace que haya
tanto lío con los porcentajes y con las estadísticas y con los términos absolutos y relativos y con toda esta historia. Y ahora sí, ya a modo de cierre, hablan de la cultura islámica, de la violencia, de todas las agresiones que está habiendo en España, sobre todo en la zona de Barcelona, que es que diariamente salen vídeos de situaciones que hace 15 años eso era impensable que estuviera pasando en España. Yo he escuchado un dato que no sé si es verdad. Me voy a tirar un triple, que creo que en Barcelona, en algunas zonas, o no sé si era en Barcelona, están habiendo 4 violinizaciones al día. Para que veas. Es que me lo creo. Me lo creo. Que no tienen todas que ser por inmigrantes. No, claro. Pero en su gran mayoría sí. Y de hecho, ¿por qué digo gran mayoría? Porque si tú en un país de españoles, España, ¿vale? Tienes, por ejemplo, un 60%, que es lo que hay de violencia española, y un 40% inmigrante, el porcentaje de españoles que hay es mayor. Entonces ese 60 no repercute tanto en el valor relativo, en el valor absoluto, como el 40%. Claro. O sea, es mucha cantidad. A lo mejor de españoles es 0,5 de cada 10 o 2 de cada 10. Pero a lo mejor inmigrantes son 7 de cada 10. Ese 40% son muchos más. Claro. Pues bueno, a modo de cierre, como decíamos, he dicho a modo de cierre ya 3 veces, pero es que han tratado muchísimos temas muy candentes y que además nos encienden a nosotros también, porque nosotros lo hablamos en nuestro día a día y es que es incomprensible. Han hablado del aborto y de cómo, como decíamos en la introducción de este vídeo, el sistema promueve el aborto y desincentiva el concepto de familia. Y claro, además esta frase, creo que la dice Rocío, dice, es incongruente que el pediatra te esté recomendando 1 año de lactancia y solo tengas 4 meses de maternidad. ¿Cómo compaginas el trabajo con la maternidad? Es que es imposible, porque tú te saturas, tu leche se satura, o sea, tu leche es mala, el bebé no la quiere y tenemos bebés desnutridos que tienen que caer ¿en qué? En fármacos. Y en leches en polvo y en leches farmacológicas y no, que hoy en día están súper bien hechas. Nunca va a ser lo mismo la leche materna que la leche en polvo de farmacia. Nunca. Así que con esto cerramos el episodio de Wall Street Wolverine de esta semana y pasamos al siguiente capítulo. Continuamos con el episodio de Red Pill. Esta semana en el podcast lo hemos escuchado los dos. Yo lo he escuchado primero y le he dicho a Andrea, mientras lo escuchaba en directo, ¿vale? Le digo, por favor, si tienes un hueco, si te sobra tiempo, si ya has hecho el cupo de los podcasts que tienes que analizar, escúchalo porque no te vas a arrepentir, o sí, ¿vale? No sé qué decirte. Ha sido un poco catastrófico, caótico, no sé, poco loco, ¿vale? Agridulce. ¿Vale? Distinto, diría yo. Sí. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque en el podcast esto no es la norma. Normalmente esto no pasa. Tan bestia no pasa, ¿vale? Pongo un poco en contexto. Estamos hablando de Jota, que es el mediador y el dueño de la marca Red Pill y el podcast. Luego trajo a Ramsey, la osa mayor, ¿vale? Que es una máquina, a mí me encanta. Luego trajo de un poco Ramsey y Jota, más el lado conservador. Y trajo pues a debatir a una chica que se llama Alexia, que de hecho creo que es hija, su madre hace como charlas de violencia de género y demás, ¿vale? O algo así, quiero recordar. No sé si Alexia o Alexa, no lo sé. Y creo que era Alexa, pero bueno. Y luego Patricia, que es una chica que ya había estado creo que 1 o 2 veces en el podcast. Es una chica con un tono de voz un poco irritante, un poco agudito, ¿sabes? Es un poco irascible, es un poco difícil de escuchar. Y básicamente vino, y su amiga también vino, que se llama Margot, ¿vale? Y su amiga, la verdad que tiene un poco ideas de aquí y de allá. La verdad que es un poco más centrista, yo lo diría, ¿vale? Y Patricia es muy, 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 muy feminista. De hecho, hasta Alexa es menos feminista
Y es hija de feminista y hace charlas, pero bueno. Pero tienes esos. Bueno, para que entendáis un poco del por qué Patricia no había vuelto y el por qué ha vuelto, Patricia había creado un podcast que se llama Pink Pill, ¿vale? Un poco haciendo la semejanza con Red Pill, pero haciéndolo como la parte feminista. J se enfadó porque al final es un poco un plagio así y tal. Tiras un poco de la fama, te aprovechas un poco para todo, ¿vale? Entonces se enfadó un poco y tal y no la quería traer. ¿Qué pasa? Se ve que Ramsey, como también hace vídeos, Patricia le habló por Instagram y le dijo: ¿a que no te atreves a debatir conmigo y tal? Un poco subidita de tono. Y Ramsey dijo: ¿pero esta de qué va? Pero al final consiguieron hablar decentemente. ¿Sabes cuál es el problema? Que, de hecho lo dice luego Ramsey, que le engañó. Le engañó porque Patricia en el Instagram, cuando habló con ella, se bajó 2 tonos y se relajó. Y encima vio Ramsey que su amiga era Margot y dijo: con Margot tengo puntos en contra y puntos a favor, o sea que yo puedo tener una conversación con esta persona. Spoiler, no. ¿Vale? No. Empezaron el podcast hablando, ¿vale? Ya he puesto un poco en contexto, vamos a empezar un poco y a ver dónde llegamos, que ahora veréis. Empezaron hablando un poco sobre la sexualización en redes sociales. Podemos hablar tanto de sexualización de hombres como sexualización de mujeres. Evidentemente no hay un porcentaje mayor que el de las mujeres en las redes sociales sexualizándose, no tiene nada que ver con el de los hombres. O sea, hombres también hay que se sexualizan, pero lo de las mujeres es mucho más notable, evidentemente. Se mencionó el tema topless, ¿vale? Si queréis ir a profundizar un poco sobre el tema de la sexualización, id a verlo. Hablan también un poco sobre la violencia en parejas, y hacen un poco, entre todos estos temas, ¿vale? Hacen un poco alusión a que Patricia tira pullas personales a Ramsey sobre que ella tiene gordofobia, ¿vale? Y hace apología a que los gordos no coman y demás, ¿vale? El problema es que Ramsey, evidentemente, tiene su saber estar, pero si te atacan con algo que no has hecho, no lo vas a permitir. Y es evidente que saltes. Pues al final, como dijo el otro día uno que escuché, Patricia te llevó a su cueva. Lo que pasa es que te conseguiste salir, pero te llevó a su cueva, ¿vale? A mitad del podcast, Margot, que es la amiga de Patricia, tuvo que entrar a petición de J para moderar, porque J se veía un poco una situación insostenible y que a lo mejor una amiga de ella iba a hacerle que entrara más en razón y se relajara más. Y que fuera más imparcial sobre todo, porque a lo mejor J estaba siendo imparcial y quería dejarlo en manos de una persona imparcial. Vale. Intentó hacerlo, spoiler, no pudo. ¿Vale? Se armó, claro, entonces se puso J con Ramsey en el lado más conservador y empezaron a debatir intentando respetar los turnos sin interrumpir a la otra persona, pero no hubo manera, ¿vale? ¿Por qué no hubo manera? Porque una cosa llevó a la otra y al final acabó Patricia, a un poco más de la mitad del vídeo, sacando una historia personal muy fuerte. No voy a entrar en detalle si queréis ir a verlo. Muy fuerte. Lloraba, o sea, contándolo, llorando sin lágrimas. O sea, muy fuerte. Yo lo tuve que ver también porque era alucinante. Se salieron J, se salió Alexa. Se iban saliendo porque es que no aguantaban este tipo de situaciones. Incluso Patricia achacó a cosas que le decía Alexa. O sea, se enfrentó a Alexa también. O sea, fue una cosa bárbara, pero bárbara. O sea, se fue de madre. Y lo más fuerte que me parece a mí de la historia personal, aparte de lo que le pasó, que es muy fuerte, yo no voy a decir que eso no es fuerte, que cuando lo reclama una indemnización. O sea, ¿le ha pasado algo grave a un miembro de tu familia por culpa de una persona con la que has estado? Que está mal de la cabeza ese hombre, no lo vamos a defender. Pero lo que pides es una indemnización. O sea, pides dinero. ¿Pero del Estado? Del Estado. O sea, pero da igual. Pides dinero. Pides dinero por algo que te ha pasado. Eso es como el otro día que hicimos el vídeo nuestro personal
tú cuentas algo tuyo personal que te ha pasado y pides indemnización por... Claro. O sea, lo primero que me pasa por la cabeza no es eso, ¿sabes? O sea, es como la situación de tienes un accidente de coche y la otra persona te hace daño a ti te hace tienes problemas en el cuello y tienes que llevar collarín 3 semanas y a ti te pagan una indemnización porque te ha hecho daño a ti, pero te lo paga la persona, Claro. ¿sabes? No te lo paga el Estado. O sea, entiendo desde dónde lo está diciendo, decir, me han hecho daño, que me paguen, por lo menos. Ya que no voy a poder recuperar a esa persona, por lo menos que me paguen. Y que me ayuden a salir de esta. ¿Vale? Lo puedo entender. Pero el Estado no tiene nada que ver. Claro, pero lo que tú pedirías es justicia. Y que el Estado imparta justicia, pero no dinero. O sea, dinero, darme dinero, porque me ha pasado esto. Tío. No, claro, lo que pasa que, o sea, en ese momento es un poco raro porque está pidiendo dinero al Estado y a la vez está diciendo, porque las políticas feministas, tanto que salen las feministas a hablar, y a mí no me han dado ni un duro. Es que de hecho les da la razón Claro, pero ella no es capaz de entender Ya, que ya. se le está dando la razón a No, ellos. no entendía Ay, nada. es que No orejas entendía nada. cerradas, orejas cerradas total. Vale, y para relajar un poco el tema, para intentarlo por lo menos, J hizo una videollamada con un amigo suyo de otro podcast de Hispanoamérica y... México creo que es. Sí, de México. Y dijo una cosa muy clave que a mí me gusta y voy a ir cortando ya, que se va esto de madre. El problema es la masculinidad o la falta de ella. Eso es una cosa que me hizo pensar y dije, o sea, es que tiene que ver incluso por la familia, que es lo que hablábamos en el podcast anterior que has analizado tú. La falta de masculinidad que está habiendo en la familia hace que haya niños, haya partes de la familia, chiquillos, niños, niñas, que salgan a lo mejor de una manera que no saldrían si hubiera una masculinidad fuerte que les dijera, alto, por ahí no, ¿sabes? Y eso es necesario, ¿sabes? En fin, salió el tema de denuncias falsas y Dani Alves. Salió por ahí el tema de Dani Alves. Dice que no es inocente, porque... en fin, concluencias locas, un debate, la verdad, que un poco caótico. Al final, J expulsó a Patri. Al final le dijo, vete, por favor, ya está. Dura 3 horas el podcast. Y siguió gritando desde fuera. En el chat, y ya para finalizar, recibió amenazas Ramsey. ¿Ramsey? Le dijeron que en la puerta te esperamos y te vas a enterar. Hostia, es verdad, lo vi. Es verdad, vi esas historias. En la foto final, donde, digamos, se hace el resumen de los oponentes del podcast, no sale Patricia. Y fue un poco un podcast raro, tenso y fuera de lo habitual. Así que eso es todo. Si queréis pasar un rato entretenido, ir a verlo, pero la verdad que fue algo distópico a lo que nos tiene acostumbrado Red Pill. Así que con esto finalizo el podcast de Red Pill de hoy. Continuamos con el siguiente episodio. Vamos con BLV, que por fin ha vuelto de vacaciones. Y hablando de vacaciones, tremendas vacaciones han pegado estos dos. ¿Tú sabes cuántos ha gastado José Elías en sus vacaciones? Te lo estoy viendo ahí. Bueno, pues ha gastado la friolera de 60.000 euros. Solo en verano. Buah. Pero aún le quedan un presupuesto de otros 20 más para el invierno. Ah, ¿en invierno menos? En invierno, pero porque todo se lo gasta en verano porque se va un mes entero y luego en algún fin de semana así sueltecito se va en invierno. Pero ¿no te parece...? O sea, obviamente es pasta, porque es que es lo que gana... A ver, ese dinero me lo puedo gastar en un día. Sí. pero para ser quien es y para tener todo lo que tiene, no es tanto, ¿eh? No, a ver, sí, cierto. Pero es como si tú te gastaras 60 euros. Al final no es poco. Ya, ¿no? sí, tienes que quitarle ceros. Sí, Claro. sí, quítale ceros y ya está. 3 ceros. 60 euros. Una cena... Tú ganas 1.000, él gana 1.000.000. Claro. Pues ya está. Vale, pues el inicio de temporada ha ido un poco por ahí. Han analizado sus vacaciones
y cuánto se ha gastado cada uno, cuánto se ha gastado Eric, porque han hecho vacaciones en conjunto también. Han hablado porque le criticaron y le dijeron que es un rácano porque a Eric no le ha invitado a nada. No le ha invitado a nada. Se fueron de vacaciones juntos, ¿sabes? Y Eric se adaptó al nivel adquisitivo y al nivel de vida de José Elías y le pagó solo los billetes de avión. Pero ¿y qué espera? Quiero decir, ¿no? Claro. Y ahí pues sale ahí un poco el debate de decir, pero yo te tengo que pagar a ti las vacaciones. Por mucho que yo tenga más dinero, pues si no puedes, no vengas y punto. Ya está. ¿Sabes? Ya está. Vive a razón de tus posibilidades. Exacto. No quieras el cielo y la tierra y tienes 3 céntimos, ¿vale? Pues ahí está un poco el... Entran ahí un poco los dos ahí a debate leyendo los comentarios de la audiencia, de su audiencia. Entonces, han hecho un bote de tacos. Por cada taco que digan, van a hacer un bote y luego se van a ir de cena. Nosotros podemos hacer uno de entonces. No, es decir... es decir... Y de vale pues. Vale pues, entonces y es decir. Bote de preposiciones. En fin. A lo mejor llegamos a 60.000 euros más pronto de lo que creemos. Pues también hacen un poco de... Bueno, es tertulia clásica de ellos dos, ¿no? Pero hacen un poco de debate sobre el gasto público que ha habido en España, porque le salió un clip de la ministra de Trabajo, creo que era, diciendo que España es súper solidaria, y dice, tócate los cojones con el dinero de todos, ¿sabes? ¿Cómo no vamos a ser solidarios? Pero, o sea, me estás obligando a mí a ser solidario con no sé qué país del África continental o yo qué sé dónde, ¿sabes? Por tu solidaridad y por tu idea de que tenemos que ser buenos con todo el mundo. Tío, pues hazlo con tu dinero, no con el mío, ¿sabes? Con mi dinero haz que yo y los de mi alrededor y los de mi país vivamos mejor, ¿sabes? Pues ahí está, ahí también se enzarzaron un poco. Luego dice una cosa que ha ejemplificado el futuro que nos espera en España, que conoce a un pakistaní que trabajaba en la obra y eso hace 5 años y a día de hoy pues tiene 5 supermercados y 8 taxis. Y los que conducen los taxis son españoles, ¿sabes? Y es como, ahí hablan un poco de todo el tema de la inmigración, de lo que estamos viviendo en España, de esa inmigración masiva y de los efectos que va a tener a corto plazo en España, y eso va de la mano también de los bajos índices de natalidad que tenemos hoy en día. Luego también hace un poco de profundidad más personal, porque Eric le pregunta como qué es más difícil de superar, una ruina económica o la pérdida de un padre, como es su caso, que él ha perdido a los dos. Y claro, obviamente no hay color, no es comparable. Y él habla un poco por encima, porque este tema lo ha mencionado en muchas ocasiones y en muchos podcasts, habla un poco que básicamente se volcó en el trabajo para superar, pero que el tiempo sella las heridas, pero las heridas siguen estando, solo que están selladas. Y luego hacen un poco de previsión de futuro del canal, hacen revisión de formatos, el café con José, las pizarras, y qué va a funcionar y qué no. Y a mí me ha gustado porque Eric le ha dicho, yo creo que deberíamos de contratar a un filmmaker. Y yo dejar de ser el que monta, edita, publica, Eric. ¿Sabes? Y ha sido tal cual la escena de un trabajador pidiéndole algo a su jefe. Y o sea, me ha gustado cómo lo ha hecho, porque además ha ejemplificado el por qué no están creciendo tanto como deberían, ¿no? Y a ver, si los números salen, no tienes por qué, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Rechazar, me refiero a la... Sí. Así que eso es un poco todo. Ha sido un poco más chill porque es inicio de temporada, pero ha estado muy bien. Yo traigo algo hoy de José Elías. ¿Sí, también? Sí. Pues a ver si profundizamos un poco más. Vale. Continuamos con el episodio de hoy de Spicy Fortuna, y esta semana han tenido debate en el primer tema, y el debate ha sido la derrota de Milei en Buenos Aires. ¿Por qué digo debate? Porque Marc se ha posicionado un poco más en la defensa de, para mí, lo indefendible. Sí. Porque
ha habido una... Bueno, ahora luego en el siguiente análisis de Juan Ramón Rayo lo hablaremos mucho más en profundidad. Pero un poco así, ha habido unas elecciones en Buenos Aires. Es la antesala, ¿vale? De las elecciones de medio término de Argentina. Y Milei ha sufrido una derrota, ¿vale? Y es debido, en su gran mayoría, y pueden haber otros motivos, a unas posibles conversaciones de corrupción por la parte de la hermana, que están muy, muy unidos, ¿vale? Familiarmente. Y no su hermana, sino una parte cercana de su hermana. ¿Qué pasa? Pues que se han filtrado unos audios de, en teoría, unas mordidas. Claro, y Álvaro le dice, le achaca, a ver, si o todos moros o todos cristianos, si a Pedro Sánchez le estamos criticando este tipo de cosas, a este hombre hay que criticárselas también. Y lo siento, pero si es así y ya está. El problema es que, nada, han negado la mayor e incluso han hecho otras medidas que no tienen nada que ver, no lo han hablado ellos, yo lo sé porque he analizado esta semana un poco el tema. Pero han habido incongruencias, sobre todo negar la mayor y hacer cosas y tomar medidas para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, ¿vale? Luego el segundo tema que han tratado ha sido los barefoots, o como se llame, barefoot, las zapatillas respetuosas con tu ergonomía del pie, ¿vale? Y sobre todo ha sido un tema introducido por Euge, porque digamos que una empresa de este tipo de zapatillas ha querido comprar agendas a Euge, al equipo de Euge, pero querían una reunión con Euge simplemente para hablar y para charlar y demás. Y hablando, con la curiosidad, como ya sabes que Euge en su historia hizo una empresa, la primera empresa de zapatillas. Dijo, hostia, ¿cuánto estáis facturando? Por curiosidad. Y dice, 11 millones de euros al año sin publicidad. Y es lo que, claro, marketing, Euge, ¿vale? Marketing y zapatillas. Y es como su primer negocio y en lo que él es bueno. Y se le ha roto la cabeza y han hecho una reunión explicando cómo lo hacen y tal. Y la verdad, no la han explicado, simplemente han nombrado esa reunión. Y está muy chulo porque esas ganas de saber de Euge se transmiten muy fácil, ¿sabes? Luego, temas de... La mujer de Willy, ha sacado Willy un tema de que su mujer le habló, estuvo en Barcelona el fin de semana y le llamó a Willy y le dijo, cariño, ¿tú sabes por qué hay una cola de 400 personas? Me he inventado el número. En una tienda, ¿qué está pasando? Y se puso a investigar y se ve que era por el lanzamiento de un reloj que se llama Swatch o algo así, ¿vale? Una marca, lo dicen en el podcast. Y se ve que es un lanzamiento exclusivo para algunas tiendas que están repartidas alrededor del mundo y no salen todos los países. Y se ve que es un lanzamiento de unas unidades limitadas de una segunda marca, de una marca de relojes muy conocida y que es como una versión del universo, de los planetas y de tal, ¿sabes? ¿Qué pasa? La especulación, porque esa misma marca sacó un mismo modelo de hace un tiempo y claro, al día siguiente en el mercado de segunda mano de la reventa se duplicaron o triplicaron el precio de salida de esos relojes. Entonces pues la gente va a eso, a ganar, a invertir. El siguiente tema, hablaron de políticas de empleo en Andorra. Esto es una novedad y es muy interesante, y es que han sacado una ley, o están hablando en el país de Andorra, sobre los cupos de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay una obligación de tener unos cupos de empleados andorranos, de allí del país, para poder contratar a gente de fuera del país, ¿vale? Es una cosa nueva y es una medida que Marc lo ha sacado, evidentemente, porque él está en contra, y es normal, porque te soluciona de golpe y porrazo el tema de el problema que tiene Andorra, que es la masificación, pero a largo plazo te va a costar la reputación del país y demás. O sea, la gente a lo mejor deja de querer venir, puede ir a peor el país y demás, pero bueno.
Hay gente que opina que es una medida buena, una mala, pero hay cambios y este año, por ejemplo, no todo el mundo va a poder ir a trabajar el tiempo que quiera y demás, ¿vale? Un dato clave que dicen sobre este tema es que en Andorra no hay paro. Claro, ¿cómo va a haber paro? No existe el paro. No hay paro, no te pagan paro, no hay paro. Y no hay pagas, ni una. No hay subsidio por desempleo ni nada. Nada. ¿Vale? Luego hablan del juicio antimonopolio de Google, que esto ya se sabía hace tiempo, pero han sacado el tema. Y de esto, ¿vale? Y escuchar, tengo un montón de anotaciones, pero no es el tema. Hacen una pequeña aclaración que yo no lo sabía, y tú sabías que paga Google a Apple una millonada todos los años porque en el buscador de Apple el Safari es Google siempre, Sí. por predeterminado. O sea, yo no lo sabía. Es una locura. Luego el siguiente tema, hablaron de los bots de Twitch y los seguidores de falsos de Instagram, que de eso sabemos porque tenemos algún amigo que sí que tiene seguidores falsos. Eso es fácil de comprobar. Hay unas como una especie de ecuaciones y tal, que si tienes tantos seguidores tienes que tener un mínimo de likes o un mínimo de visualizaciones, y si no las tienes es porque evidentemente has comprado o te han comprado, porque esas otras te pueden comprar, porque esa es una buena manera también de desprestigiar a una persona que tú no quieres que Claro. comprarte bots, ¿sabes? Bueno, ya han hablado sobre Twitch y los bots, ¿vale? Que ha entrado en Instagram, pero en bots no. Y al final es que en Twitch pagan por las visualizaciones. Si tú tienes bots que te están falseando esas visualizaciones, te están pagando más de lo que toca. Aunque Twitch cada vez paga menos. Sí. Ahora todo el mundo se va a Kick. Ah, es verdad. Porque han cambiado de plataforma y la plataforma tiene que atraer a los nuevos. Bueno, y por último tema así de debate y demás, han hablado sobre un videojuego, Silksong, que no sé si sabes lo que es. ¿El qué? Silksong. No. Vale. Es un juego Metroidvania, ¿vale? Desarrollado en Australia. No sé si sabes lo que es un juego Metroidvania. Obvio que no. Vale. Pues básicamente es un juego de plataforma, ¿vale? Un juego en plan en 2D y simplemente tienes que ir pasando niveles y demás, como un Castlevania, ¿vale? Tampoco sabes cuál es. Es Bueno, como el Mario Bros. Que vas Por ahí en ejemplo, línea. sí, por ejemplo. Vale. Algo puede ser, ¿vale? Algo así. Llevan 7 años de desarrollo. El por qué ha sido un éxito es porque se esperaban que fuera un precio. Dime cuánto ha salido el Mario Kart, por ejemplo. ¿El precio de Del juego de Mario Kart. 50 euros? No, 90. 80, 90, vale. ¿Sabes a cuánto ha salido este? A 20. Ostras. Claro, la gente se ha vuelto loca comprándolo en Steam. Es verdad que es un juego indie. ¿Sabes lo que es un juego indie? Vale. Que no sé nada de juegos. Un juego indie significa que es una empresa pequeña, una empresa de pocos recursos, una empresa familiar. Como la música indie, ¿no? Muy bien, exacto, pues es lo mismo. Así como alternativa, un Muy poco bien. más rara. Han recaudado ahora, o sea, el primer día, los primeros días, 50 millones de euros. O sea, ha sido una bomba, ¿vale? Y hablan un poco sobre la broma de que a Mark, o sea, de que Euge no es bueno a nada y que cada uno tiene que ser bueno en algo. Y Euge dice ping pong, pero Mark le ganó y demás. Y mi pregunta curiosa era, ¿a qué juego eres buena? ¿A qué eres buena jugando a algo? ¿De juegos? Sí, A ninguno. sí, algo. Aunque sea de mesa. Es que... ¿A qué juego eres buena? A mí, yo tengo que decir que a mí se me da bien la mayoría de juegos. Es que con esta persona no se puede jugar. La mayoría. Eso es porque soy competitivo. Competitivo y que se te dan bien. Sí, y Es que juegas un juego nuevo que no has cogido nunca Y y, se me da bien. automáticamente clic, 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 doble salto. Sí. Tío, no puedo. No puede ser. No puede ser que todo se le dé bien. Eso lo hice porque estamos jugando a un juego, Sí, a It Takes Two. It Takes Two, que es un juego en parejas y que nos une más de lo que estamos. Nos une, menos mal. Menos mal que nos une. Es un poco frustrante. Pero bueno, dime a qué juego crees que puedes o a qué crees que puede dársete bien. Vale, videojuegos, no. Vale. Construir, porque tengo mucha paciencia. Construir. Sí. ¿Qué es? estos de- ¿Legos? Por ejemplo. Hemos montado Legos también, ¿eh? Pero, ¿salen o no Ahí salen? están. ¿Salen o no salen? Y cuando tengo un error,
enseguida lo detecto. Pero la cosa es si eres buena. No. En algo. No. Vale, piénsatelo y el próximo día ya lo hablamos. La brisca. El guiñote. No, que es más fácil. La brisca que es más fácil que el guiñote. Bueno, y para modo de cierre ya, que se nos va de madre, hablan sobre la película El Patriota. Es una película que yo he visto y está muy chula. Y hablan un poco sobre las enseñanzas del emprendimiento, como siempre hace Marc. Y si queréis saberlo, id y veis el podcast. Así que nada, este episodio ha finalizado. Nos vemos en el siguiente. Seguimos con Spicy Fortuna, pero esta vez un episodio especial, extra... no sé cómo llamarle. Esta semana es podcast gemelos, ¿vale? Sí. Tú repites con Spicy, luego traes 2 iguales. Sí. Yo, Juan Ramón Rayo, ¿Hablas de lo mismo? quintiguizos. Y el último mío, repite también con uno tuyo. ¿Ah, sí? Ese no sé cuál es. Ah. Bueno, pues en Spicy han hecho como un episodio exclusivo para los suscriptores de la newsletter. Y es una charla que tuvieron Marc y Euge en el viaje a Lombok. Y hablan pues de sus primeros negocios, del primer negocio de Marc y el primer negocio de Euge, que en el podcast lo han mencionado ya en alguna ocasión, pero pues profundizan un poco más, hablan de anécdotas, etcétera. También hablan del nacimiento de Spicy Fortuna, de cómo Euge se lo planteó a Marc y dijo, madre mía, nosotros dos, y luego cuando le planteó que salían también Willy y Álvaro fue como, ostras, pues esto tiene potencial. También hablan sobre, debaten y sacan temas polarizantes, temas que también están candentes hoy en día, que nos gustan a todos, como la fiscalidad, la especulación con la vivienda, un montón de temas, como siempre se meten en política, Marc no se lo puede resistir, y entonces, a modo súper resumido, es una charla de como 1 horita y algo, pero está guay. Les llueve a mitad y se tienen que meter para adentro, o sea, no están exentos de caos como nosotros. Entonces, temas, hablan de la creación de contenido como una de las mejores estrategias de marketing para crecer una empresa y una marca. Hablan de cómo es desconectar siendo emprendedor, porque claro, ellos dos se han ido 2 semanas a Lombok y no es fácil cuando tienes una empresa como por ejemplo Marc, que tiene no sé cuántos trabajadores, todo depende de él y él, el jefe, se va 2 semanas de vacaciones, pues no es fácil de gestionar. De hecho, ambos coinciden en que es muy difícil. Hablan y cuentan un poco anécdotas del primer negocio de Marc, que fue un estudio de rap casero. Estudio de una productora enfocada en el rap casero. Y Euge vendía, ojo, CDs de tutoriales del fingerboard de los skates diminutos de los dedos. Pues no lo sabía que vendía CDs. Luego, después de hablar de sus inicios como emprendedores, hablan, por ejemplo, Euge, de cómo fue el encontrar el foco después del máster, foco total, sacrificio, 0 salir de fiesta cuando antes salía jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Y hablan un poco de cómo es eso de conciliar la fiesta y la juventud con el éxito empresarial y cómo es posible encontrar esa balanza. También, esto es guay. Hablan de la diferencia entre la creación de contenido en redes versus la publicidad tradicional y cómo con un mismo vídeo puedes tener 7 veces más de alcance con 7 veces menos dinero. Y es algo que hoy en día con la publicidad pues todos lo estudiamos y todos lo sabemos. También sobre la polarización y la marca personal, que ser auténtico divide, porque es que divide, y te vas a quitar muchos seguidores, pero los que tengas van a ser súper fieles a ti, van a compartir tus ideales y va a ser mucho más fácil venderles posteriormente cualquier cosa. Luego definen lo que es la especulación, porque siempre se dice, no, es que esto es un especulador, como si fuera malo, y al final es esencial la especulación para progresar, ¿no? Porque tú dices, vale, yo creo que esta línea va a ser exitosa. Y tú especulas y tú, pues, es que pegas un tiro al aire y dices, pues a ver si tengo suerte, ¿sabes? Pero los demonizan, sobre todo a los especuladores de la vivienda,
porque como de repente tenemos todos el derecho a la vivienda, ¿no? Es como, no me estás dejando a mí que yo tenga ese derecho a la vivienda porque te estás aprovechando, tú compras la casa y yo te la tengo que alquilar y pagarte el dinero a ti. Y es como, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues si tú no puedes pagarla, pues la pago yo y te la alquilo a ti, ¿sabes? Y te estoy ayudando. Si no se compran pisos, si no se ponen en el mercado de alquiler, la gente no tiene posibilidad económica como para comprarse una casa hoy en día. Hoy en día es muy difícil. Por poco me cargo en la mesa. Y luego me ha gustado mucho este concepto, ya cierre total, hablan de maximizar recuerdos. ¿Sabes qué significa eso? Vivir muchas experiencias. Claro, ¿y eso qué significa? Que tienes Viajar. que aventurarte, hacer cosas que a lo mejor dirías, no voy a meterme en este pasadizo súper estrecho en mitad de la montaña. Pues maximizas recuerdos si lo haces. Pues, al final te mueres. Claro, pero maximiza recuerdos. Claro, ya está. Pues esto ha sido un poco el resumen súper resumido de el extra spicy Lombok. como exclusivo. Y si queréis verlo, pues tenéis que estar suscritos a su newsletter. No sé si ese vídeo no deberíamos enlazarlo, porque es solo para la gente que está en la newsletter. Así que si estás en la newsletter de Spicy Fortuna, ves a la newsletter del domingo pasado que podrás ver el vídeo. Podemos dejar el enlace en la newsletter. Pero ya no tendrán esa newsletter. Pues... Ese correo ya no lo recibirán. Recibirán el domingo. Pues haber estado antes. Haber estudiado. Pasamos al siguiente episodio. Continuamos con un episodio de Worldcast y esta semana ha traído a Samuel. Y no es el Samuel que ya trajiste tú, de René. Ah, el ex testigo de Jehová. Muy bien. Este chico también es un ex testigo de Jehová. Se llama también Samuel, pero la diferencia es que el que tú trajiste era una persona contando la experiencia desde un testigo normal y esta persona ha sido anciano, que no sé si sabes lo que es dentro de esa supuesta secta, ¿vale? Lo dejo claro. Supuesta secta, no lo sabemos. O sea, es algo que hay que matizar, por si acaso. No sé si sabes lo que es ser anciano dentro de esa secta. No. Pues es que llegas a un alto cargo como una persona a la que le haces caso, como que tomas acción de la palabra de Jehová o de los mandamientos o de lo que, ¿sabes? De la palabra, ¿vale? Y hoy en día es el presidente de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová. Este hombre. Ostras. ¿Vale? Y bueno, dice al final del podcast que cualquier persona que esté dentro de esta supuesta secta puede contactar con la asociación para recibir cualquier tipo de ayuda. Empiezan hablando un poco sobre la infancia dentro de la supuesta secta de Samuel, ¿vale? Samuel ya nació dentro, sus padres se casaron y entraron dentro de la secta, de la supuesta secta. Desde niño, por ejemplo, vivió sin cumpleaños de amigos, navidades, fiestas, celebraciones paganas, ninguna, ¿vale? Y eso chocaba y decía, ¿por qué yo no puedo tener este tipo de fiestas? Esto le hacía sentirse aislado frente a otros niños y, en consecuencia, más dentro de lo que es esta supuesta secta, ¿vale? Luego hablan un poco de cómo controlan y coaccionan. Las decisiones personales no son libres, siempre están sugestionadas, con frases como, por ejemplo, esto es lo mejor para agradar a nuestro Señor, ¿vale? La jerarquía es muy clara, desde miembros rasos hasta cargos altos, más de 8 millones de adeptos en todo el mundo. Sede de España es Madrid y la sede mundial en Estados Unidos. Hablan un poco de las creencias y bases fundamentales de esta religión. Interpretan la Biblia de forma literal. Por ejemplo, la sangre de Cristo no es vino, es sangre, ¿vale? Según ellos, desde 1914 Jesús está en el cielo. Con ellos irás al paraíso. Fuera de ellos tienes una condena al infierno eterna. Eso es un poco el chantaje que hacen para que tú te quedes. Y hacen un chantaje de no te juntes con ciertas personas, solamente con las nuestras, para seguir alimentando ese tipo de creencias.
Exacto, no fomentan en su día a día, en su vida diaria, fomentan el aislamiento con los suyos, no con otras comunidades de fuera, o sea, no percibir el juntarte con gente de fuera en tu mayor tiempo. No cine, no pádel, claro, porque hablan de su día a día y si vas al pádel, ¿qué haces? En su mayoría no está bien visto, puedes ir, pero no es lo mejor, ¿vale? Hablan un poco también de la historia personal de él, ya un poco más mayor, pasan un poco por la adolescencia y demás, y llegan un poco digamos, a su experiencia de por qué dejó y por qué abrió los ojos y por qué dijo, yo aquí no estoy bien. Y es porque una mujer denunció que su... Uy, perdone. Hacía tiempo que no nos pasaba, ¿eh? Sí, una mujer denunció que su padre... No, una mujer denunciaba, ¿vale? Que su marido había abusado de su hija. ¿Sabes? O sea, el padre de la chiquilla había abusado de la hija. Y claro, la mujer fue a los ancianos y él era uno de ellos a denunciar este tipo de cosas, ¿vale? Y dijeron que no denunciara, porque podría dejar en mal lugar a Jehová, a los testigos, ¿vale? Y esta gota fue la que como el vaso para que Samuel dijera, oye, aquí esto es una locura, y además él porque iba a ser padre. Entonces no vio las cosas coherentes y dijo, aquí no es mi sitio. Decidió dimitir y lo chantajearon con su propio hijo, ¿vale? Otras curiosidades, por ejemplo, predicciones fallidas, el fin del mundo, han predecido... Uy. Sí, predecido el fin del mundo en varias ocasiones y no ha llegado... No, Predicho. Ya decía yo que... en varias ocasiones lo han predicho y no ha llegado a ser así. Luego, el sexo oral no está permitido. El papel secundario de la mujer. Y hablan de la trad wife, que es como la mentoría que hacen a las mujeres dentro de esa supuesta secta. Sí, pero ese concepto de tradwife hay que cogerlo con pinzas. Porque... Sí, claro, evidentemente hay matices, es como todo, la Red Pill, igual que hemos analizado antes el podcast de Red Pill como tal, si te la traes de Estados Unidos y la implantas tal cual, no tiene nada que ver con la de J, hay matices, ¿vale? Y un poco, mensaje al final del podcast, explicó un poco las fases que tuvo él de salir y cómo salió de la supuesta secta y que el vacío que le hicieron al salir, y la gente que había estado toda la vida con él y que lo conocían y él era un anciano y lo respetaban, lo veían en el supermercado y ni le hablaban. Así que eso. Y por último, recalca que cualquier persona que quiera salir o lo que sea, que le contacte y llamen a esta asociación. Así que este es un poco el vídeo de Wolcast y la verdad que muy interesante la perspectiva de los testigos de Jehová. Continuamos con el siguiente podcast. Esta semana vuelven las chicas de Marketing Sin Filtro, Dani y Marjorie, y por partida doble, porque como sus episodios son cortitos, son de media horita más o menos, 20 minutos, media hora, he analizado los dos, he escuchado los dos y me gustaría traer los dos porque son dos perspectivas distintas, pero muy útiles. Por un lado, han hecho un formato nuevo que es como una videollamada, cada una desde su casa, media horita, compartiendo pantalla, y nos han enseñado un paso a paso de cómo crearte un avatar con inteligencia artificial. Porque ellas lo han usado y utilizan Eleven Labs y HeyGen, y pues te dicen qué es lo mejor que tiene cada una de las dos plataformas. Obviamente las dos son de pago, pero pues tienes casos prácticos, trucos para crearte tu propio avatar con inteligencia artificial, los riesgos éticos que tiene esta novedad, y también cuándo aplicarlo y cuándo no, porque eso es muy interesante, porque es útil cuando nadie te conoce de primeras y tú de primeras te lanzas con un avatar de inteligencia artificial, que si está bien trabajado, la percepción es difícil darse cuenta muchas veces de que es un avatar de IA. Pero cuando tú ya has estado muy expuesto a las pantallas, a las cámaras, a las redes, y ya te conocen, y ostras, sí que se notan los matices, porque ellas ponen los vídeos y ostras, están súper logrados, pero se nota
Y entonces es como que pierdes esa autenticidad y esa humanidad. Compaginarlo es muy difícil, pero si lo lanzas de primeras un proyecto y no quieres ponerte tú en las cámaras, es muy guay. Entonces, explican cómo Daniela Goicoechea tiene su newsletter automatizada. Ella envía tres correos a la semana, que yo estoy suscrita, sobre noticias de redes sociales, inteligencia artificial, mundo startup, etc. Y eso, y hacen en directo cómo combinan Eleven Labs, sobre todo con audio, y HeyGen con imagen. Así que es muy guay ese vídeo para verlo, no para escucharlo. De hecho, ellas lo dicen. Si queréis ver este vídeo, o sea, si escucháis este podcast solo, por ejemplo, en el coche, después volverlo a ver, que es buena técnica también para ganar reproducciones, y ved exactamente cómo funcionan las interfaces. Y por otro lado, traigo una entrevista que han hecho esta semana a la fundadora de Cuadro, que es una marca de ropa venezolana. Es una marca de ropa, digamos, deportiva. Más urbano, más del día a día. Y empezaron con un taller de 90 metros cuadrados y a día de hoy tienen más de 170 empleados. Y claro, está arraigada en Venezuela, trabaja con proveedores de Venezuela, con todo lo que ello supone conforme está el país hoy en día. De hecho, también no se meten mucho en temas políticos, pero sí que obviamente lo analizan y le preguntan cómo es trabajar. La entrevistada es Rosie Degwitz, espero haber dicho bien el apellido. Y como decía, ella es la cofundadora de Cuadro, que lo cofunda con su prima, si no me equivoco. Y además ella habla de su experiencia, de cómo ha construido su marca, sobre todo apoyándose en su marca personal, en sus redes sociales y en la creación de contenido. Y así, bueno, a modo resumen total, como decía, empezaron con 90 metros cuadrados y 4 máquinas de coser, y hoy en día pues son más de 170 personas. Y ellas se especializan en la personalización de la ropa, sobre todo para marcas. Y claro, le preguntan, ¿pero cómo de escalable es una empresa que personaliza todas las camisetas? Y al final acaba diciéndoles que a la corta o a la larga, la personalización van a tener que dejarla muy, muy, muy aparte, muy de segundo plano, porque si no es imposible crecer. Si tienes que personalizar y crear logos para cada marca, porque además ellos también ofrecen ese servicio de crearte logotipos, etc. Y bueno, hablan de cómo han crecido ellos siguiendo una estructura, el fuerte arraigo a Venezuela y de cómo esos valores se transmiten también a través de la marca. Y como decía, la potencialización de su marca personal y de contar su historia en redes para tener un mayor altavoz y llegar a más gente gracias a las redes sociales. Así que una entrevista muy cortita pero muy interesante para conocer otro punto de vista del mundo de la moda. Así que eso ha sido un poco todo y pasamos al siguiente capítulo. Continuamos con Juan Ramón Rayo otra semana más. Ya al final esto se va a hacer repetitivo, pero es lo que hay, chavales. Escucho todos los días a Juan Ramón Rayo, y ahora he añadido uno nuevo también, que es José Luis Cava, ¿vale? Estas dos personas, la verdad que estos dos hombres me sirven para mantenerme enterado de la mayoría de cosas, tanto política como económicamente, del mundo, desde visiones diferentes, uno más estratégico, el otro más analizador de la base de todo. Empezamos con una variedad, y es que siempre hacía de lunes a viernes el análisis, y esta semana traigo de domingo a jueves. El viernes no lo he analizado porque es una repetición de lo del domingo y el lunes. De hecho, el domingo y el lunes lo traigo en un bloque unido, y es lo siguiente. El domingo es el desastre electoral de Milei en Buenos Aires, y el lunes es la sangría y el pánico en Argentina. Entramos un poco en temario, y es que la principal provincia de Argentina, que es Buenos Aires, ha realizado unos votos electorales y Milei ha sufrido una derrota abismal, ¿vale? ¿Por qué? Las acusaciones de corrupción cercanas a su hermana ha sido un punto clave para
el motivo de la derrota, ¿vale? Pero sí que es verdad que pueden haber otros motivos. De hecho, Juan Ramón Rayo los analiza, y si queréis ir a ver otros, podéis ir a verlo, porque él analiza otros posibles puntos de su derrota. Pero sobre todo me quiero quedar con una cosa que analiza, y es que no es que los que votaban a Milei voten ahora al peronismo otra vez, sino que los que votaban a Milei se han desinflado el ánimo porque han visto que hay corrupción también en ese partido y han dejado de votar. Es decir, los que votaron la anterior vez a los peronistas han votado un 80% de los que votaron de la anterior vez. ¿Ha habido más abstención? Muy bien. Y ha habido mucha más abstención por la parte de Milei. Entonces, hay mucha gente que no ha votado y se ha quedado en casa. No es que hayan cambiado de parecer. Y esto me enlaza con el siguiente vídeo, que es el del lunes, y habla del pánico en Argentina. ¿Por qué? Porque la consecuencia directa del desastre electoral que ha tenido se ha visto reflejada en la bolsa. La bolsa ha caído, ha subido el riesgo país, ha aumentado a la inflación, y la gente se va de un sitio donde cree que puede volver el peronismo, donde cree que la sociedad ha dicho, pues ya no quiero a Milei, que vuelva a lo anterior. ¿Cuántos años lleva Milei? ¿Lo sabes? 2, creo. ¿2? Sí, 2 años. Claro, en verdad las políticas son como todas 4 años, y ahora, porque sé que son 2. Las democracias son de 4 años. Muy bien, pues ¿por qué sé que son 2? Porque ahora la elección de Buenos Aires, los votos de Buenos Aires son la antesala de se llamaba la elección, las votaciones de medio término. Las votaciones de medio término son como unas votaciones para el Senado y los diputados, para poder hacer las leyes de una manera sin tener que preguntar si tienes tú la mayoría como presidente. No es que votes al presidente a los 2 años, sino que se votan cada 4. Pero a mitad de esas elecciones hay como unas elecciones de senados, diputados y demás, ¿vale? Y solo dejaré, todo esto es negativo, y dejo solamente una pequeña esperanza, y es un motivo de esperanza que Juan Ramón Rayo analiza en su vídeo, y si la queréis saber tenéis que ir a verlo. No lo voy a decir. Es una única pequeña cosa de esperanza, ¿vale? Seguimos. Bloque 3, es decir, el martes, ¿vale? Que para mí es el bloque 2, porque ya te digo que he unificado el domingo y el lunes. Cae de nuevo el gobierno de Francia. En Francia es la 4ª vez que un gobierno en el mandato de Macron cae, es decir, que dimite el presidente. El presidente, que se llama Bayrou, el primer ministro, ha dimitido tras perder la confianza del Parlamento. ¿Y cuál es el motivo por el cual ha dimitido? Porque ha perdido la confianza. ¿Y por qué ha perdido la confianza? Porque ha querido recortar en el gasto. Y la izquierda y la derecha rechazan los recortes. Prefieren subir impuestos para recaudar más. Que Francia también está... Por eso también. Y... Ostras. 2 veces ya. Y Rayo dice que ni subir impuestos ni gastar más es la solución. El problema es que el estado de bienestar es insostenible. Y de hecho se está haciendo de notar en Francia, sobre todo. Porque se está viendo que cada vez los estados gastan más de lo que ingresan, y eso a largo plazo es insostenible. Y como llevamos tanto tiempo en este estado de bienestar, y gastando y ingresando menos, cada vez se está viendo más, y vamos a llegar a un punto en el que sea de verdad el fin de este estado de bienestar. Tenemos luego el miércoles. El miércoles habla de una novedad. Yo no sé si es actual o qué, yo creo que sí, pero es la derrota del PSOE y Podemos por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Y tengo que deciros que tengo amigos que han subido fotos de influencers quejándose de que han rechazado esta medida, y Juan Ramón Rayo la analiza desde una parte económica, y tengo que deciros que después de escucharlo, yo estoy a favor del rechazo de esa reducción. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 2 perspectivas, tanto del empresario como de los trabajadores. Si analizamos ambas, no solamente nos quedamos en lo beneficioso que puede ser para un empleado y tal,
Vamos a analizar desde la perspectiva del empresario. Si bajan las horas y mantienen el sueldo, muchos no podrán asumir los costes y tendrán que cerrar o contratar más personal. Y desde la perspectiva de los trabajadores, si bajan las horas y mantienen el sueldo, parece positivo, pero en realidad se pierde la oportunidad de una subida salarial real. Es decir, si a ti te bajan las horas y te mantienen el sueldo, que es como se supone que han dicho, claro, si te bajan las horas y te bajan el sueldo, hay mucha gente que no llega a final de mes. Y es de cajón que no es positivo. Pero si te bajan las horas y te suben y te mantienen el sueldo, si lo entiendes desde la perspectiva de las horas, te están pagando más cada hora. ¿Qué pasa? Te están reduciendo el total de lo que te van a pagar, aunque te pagan más a la hora, entonces estás reduciendo tu salario. Y estás perdiendo una subida salarial. Si te pagan lo mismo por trabajar menos, significa que el empresario podía haberte subido el sueldo y no te lo ha subido. Ese es el matiz. Vale. Entonces, te estás perdiendo una subida salarial que es factible para el empresario en una reducción de horas. Ese es el problema, ¿sabes? Claro. Y si tú dijeras, estamos en un país en el que cobramos bastante dinero y nos podemos permitir el trabajar menos porque vamos bien y vamos sobrados y demás. Pero en un país en el que vamos justos... Claro. Y yo creo que además, o sea, si me dijeras que la reducción de horas es de 10 horas, porque son 3, no puedes en esas 3 horas compensar con otro trabajo, ¿sabes? Porque son 3 horas más, tampoco, no puedes hacer virguerías. Y luego, la idea final de este bloque es que el error es imponer una medida igual para todos. Es decir, hay gente que preferirá conciliar más e irse más a casa de esas 3 horas, el viernes tal, no sé qué, lo que él quiera. Pero habrá otra persona que dirá, oye, yo prefiero ganar dinero porque quiero aportar más a mi casa, porque voy justo y por lo que sea. Entonces el problema es que evidentemente no llueve a gusto de todos, y una ley que diga A o B es un error, porque debería de decir a elección de A o B. Y también a acuerdo de empresario y trabajador. Claro. Entonces, y vamos con el último tema, y es el jueves, que habla del asesinato de Charlie Kirk por defender sus ideas. Y comenta que Kirk fue asesinado por cómo pensaba y por las mentes que estaba liberando. Claro. Lo hemos analizado en la introducción. No voy a entrar mucho al detalle, pero lo más grave que rayo no es solo la muerte, porque la muerte le puede pasar a cualquier persona. Es muerte. Pero lo que sí que se puede analizar de una manera loca es lo que está pasando en la reacción social posterior. Es decir, una sociedad que celebra la muerte de alguien por pensar distinto está moralmente enferma. Mensaje central de este episodio es que el diálogo se combate con ideas y con datos, no con armas. Y se centra más en lo que es lo que está haciendo la gente, que puede elegir qué hacer o qué no hacer, a lo que es la muerte, porque la muerte es inevitable y ya está, claro. Es la muerte. Pero ¿vale? La reacción de Pero después, la reacción de los medios ha sido brutal, y no solamente allí, aquí, gente alegrándose, subiendo historias riéndose, los medios desprestigiando, tirando por tierra a una persona que simplemente debatía. Puede decir lo que quieras, puede decir cosas que tú no compartas, pero está hablando. Pero es que tú date cuenta, o sea, se nos va a ir el podcast de hora, pero me da igual. Ha pasado esta semana en el perfil de Adrián Rescue You en Instagram, él ha subido una entrevista que hizo a un chico por la calle, ¿vale? Preguntándole que qué opinión le merecían personas como Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, etcétera. ¿Qué pensaba de la derecha? Y coge el tío y dice que los pondría todos en fila y les pegaría un tiro a todos. Hostia, con el pendiente. El chico con el pendiente, sí. Y tal. Bueno, pues resulta que le han venido los familiares de este chico a Adrián diciéndole que es un incitador del odio. Perdona, porque está publicando ese tipo de contenidos para remover a la sociedad. Perdona, solo está demostrando la calaña. Está enseñando. De la que estamos rodeados. Está enseñando. Solo está
enseñando Y lo que transmitiendo. el odio que otro está diciendo. Claro. ¿Sabes? Y lo culpan a Adrián por publicarlo y no al gilipollas por decirlo. Ya. O sea, tú Pero para que veas aún así- cómo está el nivel intelectual. Aún así, aunque esa persona desee la muerte de Abascal, si lo mataran a esa persona que ha deseado la muerte, yo no me alegraría, porque es matar a una persona por un diálogo, por mucho que esté No, claro diciendo que que no. muera, ¿sabes? Y es ahí a donde vamos, al que... Y esto me tengo que hacer yo también un examen de conciencia, porque muchas veces es como, pues, degollaos a la hoguera, les corto el cuello. Pero no, es decir, no hay que ser así, hay que rebatir los argumentos con argumentos, datos con datos, todo, pero no llegar a las manos. No hay que por qué llegar a la violencia, no hay Al por qué final, matar. Es que son ideales, Ya tío. está. Que son ideales. Que no está peligrando tu salud ni tu vida, ¿sabes? No puede ser que tú por... Opinar. Es como nosotros, no puede ser que nosotros ahora por opinar en las redes sociales sobre el sistema actual nos vengan ahora y nos tiren una bomba en la puerta. No puede ser, tío. No puede ser que te maten por pensar diferente. Déjame de hablar. Critícame. Rebáteme. Rebáteme. Demuéstrame por qué no tengo razón. Pero, tío, pero acabar con la vida de una persona. No tiene sentido. Y encima criticar. Es que lo peor es que critican a la gente que lo publica, como lo del caso de Adrián. Critican a Adrián Sí, por sí. publicarlo cuando... Es que no tiene ningún sentido. Vale, nos Ya. relajamos, Sí. acabamos con Juan Ramón Rayo y seguimos con el siguiente episodio de... Vamos ahora con... Que no tengo un plan. Con Tengo un plan. Mi último podcast de esta semana es Tengo un plan, porque han traído a mi persona favorita, Lucía. Ah, digo, me han entrevistado a mí. No, cariño. Lucía, más conocida como The Saiyan Kiwi, Mamá Kiwi, la mujer que me introdujo en el deporte, que me enseñó lo maravilloso que es hacer ejercicio, me enseñó a hacer todos los ejercicios. Es una crack, es una Es crack. que es una crack, es que es la mejor. Y te tengo que decir que o sea, no merece que no le hagan tantas, que le hagan tan pocas entrevistas. Sí, la verdad que es poca. Yo de hecho la vi y te dije, Sí, me la mandaste tú. gózatela. Sí, tal cual. Tal cual, porque me encanta. Y me da pena, tío, que no sé por qué no hace muchas entrevistas. No salen muchos podcasts. A lo mejor no la llaman o a lo O a lo mejor, mejor es ella la que no rehúsa. quiere, claro. Pues ojo, porque ha habido polémica también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Va, te escucho. ¿Sabes por qué? Los chicos de Tengo un Plan están patrocinados por una empresa que hace los cursos de entrenamiento personal de manera online, Vale. ¿vale? Que los fundadores han salido ya en algún podcast también, mencionados. De hecho, en Spicy creo que los mencionaron, para sacarte la carrera del TAFAT, creo que es, pero de manera online. Muy bien. La carrera de Ciencias del Deporte, pero online en 3 años solo. ¿Qué pasa? Que para introducir la publicidad, Sergio y Juan dicen, si quieres aprender como Lucía sobre los conocimientos de tal, tienes que hacer este curso. Y la gente, como tiene media neurona, ha asumido que Lucía ha hecho ese curso. Cuando ella, toda su formación es en ENFAF. Está en la Universidad de Murcia. ¿Vale? Y A ver, han jugado ahí la carta claro. de... Pero es que ha salido Lucía, bueno, Saiyan Kiwi, en sus historias. Aclarando, Ha tenido que aclarando. hacer un comunicado porque la gente no es capaz de procesar que ella no ha hecho ese curso, sino que ella ha estudiado y tiene sus títulos oficiales en ENFAF y no ha hecho el curso este de 3 años online. Es que han hecho el enlace fácil. Ya, es que han Ellos- sido un poco. Han ido Pero un poco. bueno, es lo que hay que hacer. Ya, Es pues lo que hay bueno. que hacer. Eso es a modo así polémica introductoria. Temas de los que habla. O sea, si no sabéis quién es Lucía, no sé qué hacéis con vuestra vida, ¿vale? O sea, es que me sabe hasta mal tener que presentarla. Porque me hace falta 1 hora entera de podcast solo para hablar de ella. Ella es atleta, es educadora y divulgadora, tiene más de 1 millón de suscriptores en YouTube y habla del deporte y de la salud desde la ciencia, con evidencia siempre científica. Yo no sé la cantidad de estudios científicos que se habrá leído esta mujer. Entonces, temas. ¿Por qué las mujeres deben de entrenar fuerza? Beneficios físicos y mentales. Especializado en mujeres. Porque no habían traído nunca
este perfil al podcast de Tengo un Plan. Y de hecho ellos mismos se dan cuenta de decir, ostras, no habíamos nunca hablado de este tema. O nunca habíamos visto este tema desde la perspectiva de la mujer. Porque ella está especializada. Entonces, ¿cómo empezar a entrenar? El mito de tonificar. De no quiero estar muy fuerte. Solo quiero... claro, al final tonificar significa estar dura. No estar fuerte, sino estar dura, ¿no? Que no tengas los brazos flácidos, que no tengas las piernas flácidas. Y eso se consigue con entrenamiento de fuerza. Luego también habla de la combinación de la fuerza y el cardio, de cuáles son los ejercicios clave que sí o sí tienes que introducir en tu rutina, que al final pues todos están de acuerdo. Ejercicios de bisagra de cadera, ejercicios de tracción y compresión, sentadilla, peso muerto, press de banca, dominadas, y sobre todo enfocado en la técnica, no tanto en los kilos que levantas. Luego, ¿cómo de diferente es el entrenamiento de mujeres y el entrenamiento de hombres? Esto que dicen siempre de... ¿Por qué? ¿Porque somos diferentes los hombres y las mujeres? ¡Oh, sorpresa! Sí. ¿Somos diferentes? Ah, vale. Bueno, habla también de... Perdone, que te he cortado. Nada, no te preocupes. Habla de, pues, ya más técnico del entrenamiento, ¿no? Pues de sentir el músculo, porque a veces haces press de banca y no estás sintiendo nada, pero luego tienes unas agujetas aquí, como es mi caso ahora, que dices, ¿y esto cómo puede ser? Cuáles son los mejores ejercicios para hacer crecer el glúteo, cómo ganar esa adherencia y crearte una rutina que sea específica para ti, y ahí habla sobre su aplicación, porque tiene una aplicación que se llama Saiyan Workout, que tiene guías especializadas para, si quieres empezar a entrenar de cero, si solo quieres, o sea, si tiene una guía que es gluteología, solo para glúteo, y se te pone un glúteo de piedra. Y luego el paso a paso para perder grasa, si se puede perder grasa localizada, que no se puede perder grasa solo de la barriga, ya está más que demostrado, sí. Exacto. Pero aún sigue habiendo gente diciendo ejercicios para perder abdomen. Haz así, tío, no. El lado y el lado te... Hostia, tío. Bueno, luego también se mete más a modo foco en las mujeres con el entrenamiento y la menopausia, el entrenamiento y el ciclo menstrual, el síndrome del ovario poliquístico, cómo afecta a las hormonas. Es que es una crack, es que es la mejor. Luego ya se ponen más ponen el foco más en el lado personal y hablan de su adolescencia, de sus inseguridades, de cómo se organiza, porque esta tía lleva 7 proyectos a la vez y llega a todo, estudia, lee, entrena, crea vídeos, crea contenido para su marca, compite, hace unos vídeos preparándose pruebas físicas de los GEOs, de la Guardia Civil, de los Navy Seals. O sea, es que su contenido, de verdad... Y se fue a hacer el maratón también con The Gref. Sí, exacto, corre maratones, que es infumable cómo puede ser que esta mujer haga tantas cosas. Pues explica cómo lo consigue, cuál es su rutina y su modo de organización. Y pues ya a modo de cierre también habla un poco de meditación, de salud mental, de la importancia de ir al psicólogo, de encontrarse a ti misma, etcétera. Es un buen podcast. Es muy buen podcast. Para decir... Estoy agobiado, hago muchas cosas. Mira el podcast. Sí, y verás que no haces tanto. Y verás que no haces ni la mitad. Y dirás, bueno, pues puedo hacer más. Sí. Pues este ha sido mi último capítulo. Yo con este acabo y pasamos al último episodio de la semana. Y para cerrar el episodio de hoy del 8%, tengo una sorpresa y... No voy a seguir guías, no voy a seguir móviles, no voy a seguir nada porque ha sido un vídeo. Verás. Sorpresa. Es un vídeo que no me esperaba analizar. De hecho, esta semana he escuchado varios podcasts y traía alternativas, pero ha sido un vídeo que de verdad creo que es algo, y al final es por la finalidad que estamos haciendo este podcast, es aportar valor. Y creo que este vídeo aporta valor y aporta curiosidad, entretenimiento, valor, todo en un mismo vídeo. Y es un vídeo de Nil Ojeda en su canal, que lleva solo un mes el canal. Es un canal nuevo que ha abierto, no ha puesto ni fotos de perfil, no pone miniaturas en los vídeos. Es esencia antigua de blog, no tiene estabilizador, no tiene trípode, tiene una cámara que la deja donde sea, no le gusta, de hecho en el vídeo lo dice, las cámaras estas que han salido así
que Está tienen pequeñita. estabilizador pequeñita, dice que se pierde la esencia, que prefiere una cámara que se mueva, que, ¿sabes? El caos. ¿Vale? Y es un vídeo donde queda con José Elías. El principio del vídeo ya es buenísimo, se suben en un quad y se van los dos. Y por eso decía que traía a José Elías, porque ha quedado con José Elías, se han ido al detrás de las cámaras, al hangar, a donde graban BLV, se ve el detrás de las cámaras de BLV, que no sé si lo has visto alguna vez, No. pues el vídeo ese se Yo ve... sí que sé que llevan público. Muy bien, pues Pero se no he ve visto nunca. las gradas, el escenario de BLV, el escenario de la pizarra de José, que es algo que he dicho, ¿what? Claro, porque tú ves los vídeos de la pizarra de José y José está escribiendo delante y se ve todo. Entonces, ¿cómo lo escribe? Pues ahí lo podéis ver. Es una habitación cerrada con un cristal enfrente y la cámara la ponen detrás. Y él se graba desde dentro de la habitación. Me he perdido, pero vale. No pasa nada. Es un cristal Sí. de techo a suelo y él graba dentro de la cápsula de la habitación con la pared de cristal y la cámara está la ponen delante. fuera y graban desde fuera lo que hace dentro. Entonces por eso se ve dentro. Vale. Y luego, claro, tú dirás, hostia, pero lo estás escribiendo para leerlo tú. Y lo leo desde la cámara. Le dan la vuelta. En edición le dan la vuelta. Ya. Entonces se lee. José Elías no lo lee y la cámara sí. Ostras. O sea, es muy bueno, es muy Qué interesante. bueno, ¿eh? ¿Vale? Pasan por toda la zona de hangares, pasan por el tema de donde aparca José Elías el helicóptero, Ajá. que de hecho es una plataforma, un hangar que tiene una plataforma que sale fuera al exterior, deja el helicóptero y se mueve y lo mete dentro del hangar el helicóptero. Pasan por el plató donde hacen lo de José Elías que... ¿El café? No, lo de... Bueno, sí, todos los platos que él hace, pero en concreto paran en uno este que es de como tú sí que vales. Dime lo que... dime el negocio que quieres Sí, exponerme. eso es Gen Talks, ¿era? Algo así, muy Algo bien. de eso, ¿no? Sí. ¿Vale? Y hay una curiosidad de ahí, es que han contratado a una empresa de televisión para poder hacer unas cosas y dice que la primera vez que vinieron las chicas, dice que se hicieron 5 episodios en una tarde. Dice, yo aluciné porque yo hago a lo mejor en un día un episodio igual que nosotros. Dice, pero es que en la televisión están preparados para uno detrás de otro y otro detrás de otro. Y dice, yo aluciné con la producción de estas cosas, ¿vale? En fin, hablan un poco de todo y se sientan en un setup que tienen allí montado. Y aquí es donde viene el valor, porque esto es más curiosidad y entretenimiento. Sí. Y el valor viene a porque Neil se ha ido de viaje a Japón, ¿vale? Y ha entrado en un supermercado de allí típico de Japón. Y en el fondo, en unos congelados, ha visto unos vasos de plástico con fruta congelada y que cuando tú eliges la fruta variada que quieres del vaso, sales y hay una máquina donde tú lo mete una cuchara de hierro y tritura eso y te hace un smoothie al instante. Guau, qué bueno. Natural, healthy, al instante. Y él quería traer esa idea de negocio aquí a España. Y claro, él dice que vio congelados y negocio y dijo, tengo que hablarlo con José Elías. Entonces le ha llamado para eso. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Voy a hacer tipo lo de que hace Mark con lo de las películas, pero con el vídeo de Neil Ojeda. Lecciones. Muy bien. Espera, ahora doy la lección, ¿vale? Final. Y luego de estar ahí en el setup hablando sobre la idea, José le da sus ideas de millonario y de persona que ya ha hecho muchos negocios. Se van en coche a otro sitio y graban en el coche mientras hablan y el José Elías llama a la persona que lleva todo el tema de la sirena, ¿vale? De la empresa y le comenta la idea y le dice que haga números, que a lo mejor, claro, porque hablan de que a lo mejor no sale rentable porque el precio tiene que ser en torno a 5 euros el smoothie. Y a lo mejor te sale a que tienes que vender 10.000 smoothies, 1000 vasos al día para que te salga rentable en un alquiler de una zona visible. Pero a lo mejor no te vale el negocio como una marca única, un local único, sino como un corner de a lo mejor La Sirena o de Carrefour.
Que vaya la gente a coger eso en un corner, ¿vale? Que un corner es como un sitio reservado para esa marca. Y hablan sobre las posibilidades, los números, hablan con una persona y la idea que yo traigo, la idea final que yo traigo a decir es que qué importante es rodearse de gente que sabe de muchas cosas. Tipo, por ejemplo, José Elías tiene negocios, sabe de números, sabe de negocios, sabe de cómo evolucionar un negocio, ¿vale? Y cómo llevar a cabo y la realidad del asunto. Y qué importante es rodearte de gente y a la vez tener ideas, viajar, darte cuenta, estar presente, estar despierto y implementar las cosas en el momento que sea necesario y de la manera más rápida, ¿vale? Y es súper, súper chulo el podcast por esto. Y a mí me ha encantado y de verdad que es mi podcast favorito, pero no es un podcast, es simplemente un vídeo de entretenimiento, pero de verdad que es súper interesante. Y esas ideas son las que quería que se quedaran plasmadas y súper claras. Qué guay. Así que finalizo con la sorpresa y yo creo que está bien. Una hora 40 no está nada mal. Nos hemos ido un poco. Nos hemos ido un poco de la hora, sí. Pero bueno. Dijimos que queríamos bajar el formato, queríamos cambiar un poco el formato y hacer menos tiempo, ir más al grano, pero es verdad que esta semana los temas lo merecían. Así que... De todas maneras, si veis que 1 hora y 40 es mucho, si habéis llegado hasta aquí, pues ya lo habéis escuchado todo. Muchas gracias. Pero, de todas maneras, otra semana, si veis que es muy largo o tan largo, está la newsletter. Tenemos la newsletter en la descripción, en la página de Substract. Sí. ¿Vale? De momento no nos dejan poner el enlace directo porque nos piden una verificación en YouTube. La hemos enviado, pero estamos esperando la respuesta. Así que yo creo que por mi parte está todo dicho. Estoy muy a gusto, pero hay que irse. Sí. Y nos vamos a comer. Sí. Así que brindamos de despedida. Chao. ¡Opa! Otra vez. Siempre igual. Nos vemos la semana que viene. Chao.